puede ser leve, moderado o severo, con compromiso de la función visual, que este puede ser temporal o puede ser permanente. El trauma ocular es un problema de salud pública, ya que con más frecuencia va a afectar a personas en edad productiva. La OMS, en su programa para prevención de accidentes, estima que al año ocurren 55 millones de lesiones oculares, 750,000 de las cuales requieren de hospitalización y 200,000 son lesiones con globo ocular abierto. Y en los países industrializados es el principal motivo de hospitalización prolongada de pacientes con diagnóstico oftalmológico. Pues el trauma ocular va a tener varias causas. Puede ser por la edad, por el sexo, por actividades laborales deportivas, depende de dónde vivan las personas, pero principalmente es por accidentes. Leí que el más frecuente es por accidentes en actividades laborales, gente que no utiliza equipo de protección o en actividades de deportes. Y pues bueno, la clasificación según la BED, que es la Birmingham Eye Trauma Terminology. La primera es contusión cerrada o también llamada globo cerrado, que va a haber indemnidad de las membranas que conforman y protegen el ojo, de la córnea y la esclera, y una gama de lesiones tisulares internas que van del grado más leve al severo. La contusión abierta o globo abierto, va a haber una ruptura de estas membranas a nivel del limbo esclerocorneal o en la inserción de los músculos extraoculares. La laceración conjuntival, cuerpo extraño intraocular, heridas penetrantes, perforantes, rotura y estallido ocular. Y también pueden ser penetrantes, que es parte igual del trauma de globo abierto, que va a ser por un cuerpo extraño intraocular. Y el perforante, que es cuando perdón, va a haber rotura del globo. Y pues bueno, cuando llega el paciente, se le debe realizar una anamnesis sistemática y completa, con énfasis en las circunstancias y el mecanismo del trauma. Se debe indagar si tiene patologías oftálmicas previas y se debe establecer la agudeza visual basal. También se debe indagar sobre síntomas que sugieren patología ocular como visión borrosa, dolor ocular, fotofobia, secreción, exudación, sensación de ardor, prurito, diplopía, lagrimeo, fotopsias, entre otros. Y para realizar el examen ocular, pues se debe hacer una inspección ordenada de las estructuras. Se debe evaluar la profundidad y la claridad de la cámara anterior, el tamaño y forma de reflejo pupilar, el tono ocular, la agudeza visual, como ya mencioné, integridad de los medios transparentes y fondo de ojo con o sin pupila dilatada. Se debe examinar la superficie corneal para descartar si hay algún cuerpo extraño, si hay heridas, irregularidades y alteración del vidrio. Y se debe examinar la superficie de la conjuntiva, tanto vulvar como tarsal, para localizar cuerpos extraños o hemorragias por heridas. Y pues bueno, el tratamiento pues va a requerir estrategias individualizadas porque pues no todos los traumas son iguales. Los especialistas deben proponer y realizar el tratamiento porque pueden llegar a ser múltiples y complejos. Y pues ese tratamiento puede ser local, farmacológico y quirúrgico y va a depender del caso y del paciente. Y pues esto es todo. Muy bien, doctora. Excelente. ¿Alguna pregunta para su compañera? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trauma penetrante y un trauma perforante? Bueno, por lo que entendí es que el penetrante va a ser por la presencia de un objeto que penetra el globo ocular, y el perforante supongo que puede ser por algún objeto o por el trauma en sí, el golpe que recibe el globo, que va a pues perforar las estructuras, y leí que es el que peor pronóstico tiene. O sea, el perforante hay un agujero de entrada y otro de salida.
Esa es la diferencia. El penetrante pues nada más entra al globo ocular, ¿sí? Entonces es una diferencia importante, porque pues finalmente si es en el perforante pues hay dos orificios que hay que reparar y el trayecto pues es el que va a producir más daño. Y bueno, ¿qué pensáis que es más grave si tiene un traumatismo y le perfora la córnea a través del cristalino y se aloja en la cavidad vítrea, o uno que penetre a nivel de la esclerótica y se vaya directamente hacia la retina y se clave en la retina nasal? ¿Cuál crees que sea más grave? El segundo, porque ya habrían diferentes estructuras comprometidas. Pero el primero te entró por la córnea, perforó el cristalino y quedó flotando en la cavidad vítrea. En el otro entró por la esclerótica y llegó se clavó en la retina, ¿no? Pero la retina nasal. O sea, no es una pregunta fácil, pero aquí a lo que voy es esto. Mientras más estructuras se afecten, ciertamente un trauma pues es una lesión grave porque puede llevar, aparte de la integridad del globo ocular, puede condicionar infecciones que pueden comprometer todavía más el problema. Por ejemplo, en el primer caso que afectó la córnea, si el punto o el sitio de la herida no está en el eje visual, pues quizá le induzca un astigmatismo, o si es una cicatriz grande, pues va a producir un problema de refractivo. Si afecta el cristalino, pues va a producir una catarata traumática y va a necesitar la remoción de la catarata, y dependiendo si está íntegro o no, se puede implantar un lente intraocular o no, pues va a ser la lesión, ¿no? El otro traumatismo que les comenté, pues entra a un lado de la esclerótica, entonces no afectó ni la córnea ni el cristalino y se alojó en la retina. Entonces ese posiblemente, aunque está grave porque entró al ojo, pero se clavó en una zona, a propósito les dije, en la retina nasal, que no es una zona muy importante o no muy trascendental. Entonces ahí quizá la secuela de ese paciente sea menor, ¿no? Pero bueno, ya hay una plática de trauma ocular, y como muy bien comentó la doctora, pues cada caso debe de verse de manera individualizada y debe de hacerse, planear el tratamiento de cada paciente. Muy bien, doctora. Entonces vamos a ver ahora la plática de su compañero Góngora, doctor Góngora Navarrete. Ya puedes iniciar, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Ve bien las diapositivas? Sí. Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Ángel Góngora y les voy a exponer acerca de la diabetes en el ojo. Siguiente, por favor. Pues para empezar, vamos a ver un poco de antecedentes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes en sí, como ya lo vimos, es un conjunto de trastornos metabólicos que van a producir una hiperglicemia en la sangre de manera persistente. Esto se puede deber a varias cosas. Por ejemplo, un defecto en la producción de la insulina, específicamente un déficit de esta. Puede ser por la resistencia a esta misma insulina por parte de los receptores. Puede ser por un aumento de la producción o de la ingestión de glucosa exógena, o puede ser una combinación de todas estas causas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo la diabetes puede afectar el ojo? Pues resulta que la exposición crónica a esta hiperglucemia, debido a la diabetes, afecta a los pericitos retinianos. Estos son unas células de soporte de las arteriolas retinianas, y a su vez estas van a componer la barrera hematorretiniana. A grandes rasgos, esto lo que va a producir es un engrosamiento de la membrana basal endotelial a expensas de factores de crecimiento similar a la insulina. Todo esto va a culminar en patologías o en complicaciones oculares, ya sea como las cataratas, glaucoma, el edema macular, el desprendimiento de retina y pues el más característico de la diabetes, como es la retinopatía diabética, sobre la cual nos vamos a enfocar más en las próximas diapositivas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la retinopatía diabética? Esta es considerada una complicación propia de la diabetes. Es una microangiopatía crónica
que va a terminar dañando los vasos retinianos y va a acabar provocando fugas de fluido o sangre y que puede dar lugar a cambios patológicos en los ojos. Estos pueden ser, como vemos en la imagen, microaneurismas, microhemorragias, exudado duro. Estas microhemorragias pueden evolucionar a hemorragias importantes, puede haber turbiedad en el humor vítreo, puede haber neovascularización y pues desde luego ceguera a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la clasificación de la retinopatía diabética, está esta tabla hecha por el grupo del Proyecto Global de Retinopatía Diabética y se basa en los hallazgos por oftalmoscopía y nos la va a dividir en 5 categorías. La primera, pues, es sin retinopatía diabética, en la cual no hay ninguna anomalía en el globo ocular. Tenemos la retinopatía diabética no proliferativa leve, en la cual solamente vamos a encontrar microaneurismas. Tenemos la no proliferativa moderada, en la cual encontraremos microaneurismas y menos de 20 hemorragias intrarretinianas en cada cuadrante del ojo, recordando que en el globo ocular son 4 cuadrantes. La siguiente, la no proliferativa grave, vamos a encontrar microaneurismas, más de 20 hemorragias intrarretinianas ya más severas, arrotamiento venoso, el cual también se le conoce como loop venoso, que son, en las imágenes se ve literalmente como una vena con forma de salchicha. Este lo vamos a encontrar en más de 2 cuadrantes. Y anomalías microvasculares intrarretinianas. Y por último, la más grave, la retinopatía diabética proliferativa, en la cual vamos a encontrar neovascularización y hemorragia prerretiniana o hemovítrio. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, actualmente se realiza por el oftalmólogo basándose en los hallazgos anteriores por oftalmoscopía, pero también nos podemos apoyar de otras pruebas diagnósticas que nos van a permitir ya sea clasificar, abordar e incluso vigilar la evolución de este padecimiento. Tenemos la fotografía a color del fondo de ojo, la cual nos va a ayudar a clasificar el nivel de la retinopatía. Tenemos la angiografía con fluoresceína, la cual nos va a ayudar a determinar la extensión, abordar e incluso vigilar la evolución de la retinopatía. Y por último, tenemos la tomografía de coherencia óptica, la cual, al igual que la angiografía, pues nos va a ayudar a determinar la gravedad y a vigilar la evolución de la retinopatía. Siguiente, por favor. Y por último, en cuanto al tratamiento, pues va a depender mucho del estadio en el que vamos a encontrar esta retinopatía. Se llevará a cabo un distinto régimen del tratamiento. En las fases iniciales de la retinopatía, pues vamos a optar por las inyecciones intraoculares del antifactor de crecimiento endotelial vascular. E igualmente podemos contar con un implante de dexametasona intraocular, aunque por lo que leí me parece que este implante no está disponible en México. Bueno, también tenemos la vitrectomía, que es más para estadios más graves, más que nada cuando encontramos hemorragias internas importantes o ya como tal un desprendimiento de la retina. Y por último, pues tenemos la fotocoagulación con láser, que es la más efectiva en el estadio más grave de la retinopatía diabética. Y muy importante recalcar esto, ninguno de estos tratamientos va a curar la retinopatía diabética como tal, solamente van a ayudar a controlar las complicaciones y a ralentizar su desarrollo. Por lo que en sí, la piedra angular del tratamiento de la retinopatía diabética es el control de la misma diabetes o de la glicemia y de la presión arterial. Y por mi parte es todo. ¿Una pregunta o comentario? ¿Están de acuerdo con lo que comentó el doctor sobre los tratamientos? ¿O alguien tiene alguna cosa que no esté del todo correcta? Creo que la semana pasada alguien habló también de diabetes. Fue la doctora Velázquez. No habló de...
No, doctor. Bueno, a la que le toca hablar otra vez de diabetes es a mí, pero todavía. ¿No hablaste de diabetes ahorita, no? La semana pasada, o sea, No, Ok. Entonces ahorita fue el doctor Ángel Góngora el que habló, ¿verdad? Sí, fui yo. Perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, entonces ahorita, pues algo, doctor, de tu tratamiento, como que está bien lo que me dijiste, pero no del todo correcto. Si quieres ponerla otra vez, tu diapositiva, la del tratamiento. Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Vamos a hablar del tema de retinopatía diabética en otra clase, pero bueno, ya que lo mencionaste, vale la pena el aclarar. Lo que es la inyección de los fármacos intraoculares, los anticuerpos contra el factor de crecimiento vascular endotelial, se utiliza sobre todo cuando hay edema macular diabético, ¿sí? También tiene algunas utilidades para usarlo antes de la vitrectomía como un coadyuvante, pero sobre todo para esto. Recientemente hay estudios donde se está proponiendo utilizarlo para controlar la retinopatía diabética todavía en etapas muy iniciales, proliferativa leve, pero aquí la importancia es que hay que estar inyectando al paciente. Entonces, la primera etapa donde empieza a haber proliferaciones, más que nada va a ser lo que es la fotocoloración con láser. Hay que distinguir entre edema macular, que puede presentarse en cualquier etapa de la retina, ya sea de la retinopatía, ya sea en la etapa no proliferativa o en la etapa proliferativa, y la etapa proliferativa. Entonces, cuando hay proliferaciones, el tratamiento de elección sigue siendo fotocoagulación con láser. Y para el edema macular, la inyección de los fármacos anti-VEGF, ¿sí? El implante de dexametasona sí está disponible en México, hace muchos años está disponible, y se aplica también para el tratamiento de edema macular, sobre todo cuando este es rebelde o no responde, es refractario al tratamiento con antiangiogénicos. La vitrectomía se utiliza cuando ya hay hemorragia, cuando hay tracción en la retina, cuando hay algún problema de desprendimiento. Entonces ahí es cuando entramos con la vitrectomía. Entonces, más que nada para puntualizar estos tratamientos. ¿Alguien tiene otra pregunta para sus compañeros? Bueno, si es así, No, doctor. vamos a ver aquí la... Vamos a poner aquí. Ahí están viendo mi pantalla. sí, doctor. Correcto. Bueno, vamos a hablar hoy sobre glaucoma, ¿sí? Entonces, antes de que empecemos con la plática, ¿algún voluntario que me quiera decir qué entiende por glaucoma? Es una enfermedad a causa de apoptosis de las células de la retina. Ajá. ¿Y qué más conoces allá? Y se caracteriza principalmente por deberse a que esta apoptosis se debe al aumento de la presión intraocular, aunque no necesariamente tiene que haber un gran aumento, o en ocasiones no hay un aumento tan siquiera. ¿Es como que sí o como que no? ¿Cómo está? ¿O es un solo tipo de glaucoma o hay varios tipos de glaucomas? ¿Qué piensas? Son varios tipos, puede ser tanto congénito como adquirido, de ángulo abierto, de ángulo cerrado, y algunos es de presión normal. Incluso hay una forma subaguda, algunas son crónicas, e incluso va a depender de la evolución, la más probable que el tipo que sea.
Correcto, o sea, como en otras palabras, como que no está muy fácil hacer un diagnóstico de glaucoma, ¿sí? O sea, porque dices, bueno, hay presión alta, presión baja, agudas, o sea, no es una enfermedad muy sencilla de diagnosticar. Y aquí, más que pensar en una sola enfermedad, son un grupo de enfermedades que van a tener en común la excavación progresiva del disco óptico con una atrofia óptica. Esto se da, como tú bien mencionaste, por la apoptosis de las neuronas que conforman el nervio óptico. Esto se va a traducir en el paciente o clínicamente en la pérdida del campo visual. Entonces, pues no hay una presión intraocular. Comentaste tú por allá que también están correctamente, de que se comentó de que puede haber presiones más de lo normal, menos de lo normal. La realidad es que la presión intraocular puede variar de un individuo a otro. Y para alguien, para una persona, por ejemplo, 20 puede ser una presión perfecta y no tener ninguna alteración. Y una presión de 18 o 16 en otro paciente puede ser insuficiente y seguir progresando la enfermedad, ¿no? Entonces no hay una cifra mágica. Por lo general se considera la presión intraocular normal entre el rango de 10 a 20, 21 milímetros de mercurio, lo que consideran en pacientes sanos. Pero cuando ya hay glaucoma, esto puede haber, pues, puede variar. Entonces, como ya les dije, algunas personas una presión normal puede ser perjudicial para otro. Y para complicar el asunto, también existen pacientes que tienen algo que se llama glaucoma de tensión normal o de presión baja, que es para personas que tienen la presión, pues, que para todo el mundo sería, si no sería patológica, y en ellos sí les está ocasionando deterioro, ¿no? Entonces, esto es lo difícil de esta enfermedad y de establecer un seguimiento y una estrategia de tratamiento. Es una neuropatía, no es nada más la presión elevada. La presión es un factor, es uno de los elementos. Es una enfermedad compleja que daña al nervio óptico de manera progresiva. Y aquí, pues, es algo que una cita de un experto dice: el glaucoma es un proceso parecido como el viento. Se siente, sabemos que existe, pero es muy difícil de ubicar o de ver, ¿sí? Esta es una forma, pues, medio poética de describir una enfermedad muy difícil. ¿Por qué es importante el glaucoma? Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿no? Ahí se pelea, según también la estadística, con la degeneración macular. Y la otra causa irreversible, o que se puede hablar, es la diabetes. Pero pues varía de más o menos si es primer mundo, segundo, tercer mundo. Pero generalmente se considera esta de las primeras causas de ceguera irreversible. La catarata es también la primera causa de ceguera, pero esta es reversible. O sea, si se opera la catarata y el paciente está sano, los demás, si tiene su glóbulo está sano, puede recuperar perfectamente hasta el 100%. Este es un dato importante. Se piensa que en el mundo hay 11 millones de personas ya ciegas bilateralmente por esta enfermedad y casi 80 millones de personas con glaucoma, y esto va a seguir incrementando y se estima que para el 2040 pues ya va a ser casi 112 millones de gentes. El gran problema es que la mitad de la gente que tiene glaucoma no sabe que la padece. Es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que no da grandes síntomas. Cuando el paciente se da cuenta que ya no ve o de la periferia perdió, ya es demasiado tarde. Entonces, aquí la clave de esto es que es una enfermedad que debe de buscarse activamente en la consulta rutinaria de oftalmología, ¿sí? Como es una enfermedad que no tiene síntomas, pues hay que buscar clínicamente, tomar la presión, averiguar antecedentes familiares para saber qué pacientes están más propensos o en mayor riesgo de tener glaucoma. Por lo mismo que en los lugares donde no hay un adecuado sistema de salud o de vigilancia, pues el 90% de personas que tienen glaucoma en estos países en desarrollo, pues no son detectados. Sin embargo, pues si la enfermedad se detecta oportunamente, pues en la mayoría de los pacientes con tratamiento médico o a veces quirúrgico se puede controlar y le podemos ofrecer al paciente que una expectativa de que pudiera tener visión
adecuada durante toda su vida. Siempre hay pacientes que, a pesar de un tratamiento correcto, de que ellos cumplen su medicamento, de que a veces llegan a cirugía, aún así en casos muy agresivos que pesan nuestros esfuerzos, el paciente pues termina quedando ciego. Por lo tanto, es una enfermedad muy complicada, muy importante, que hay que tener siempre presente en el radar. Muy bien. Bueno, aquí está una de las clasificaciones. Se van a clasificar en dos grupos por su estructura, en ángulo abierto, en ángulo cerrado. Si hay un mecanismo mixto, si es por la edad del paciente, se puede clasificar como congénito, si es del nacimiento hasta los 10 años. Si el paciente se presenta entre los 10 a los 35, se considera juvenil, y del adulto a partir de los 35 años. Y en todas estas variedades existe el glaucoma primario y el glaucoma secundario. Muy bien. Vamos a mostrarles esta animación para explicarles un poquito lo que es la fisiopatogenia. Antes de que arranquemos, a otra persona que quiera describirme lo que ve en esta imagen, ¿qué creen que sea? Que me digan su nombre y que digan qué piensan acá. Las mallas trabeculares. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Sofía García. Muy bien, doctora Sofía. Perfecto. Entonces, la malla trabecular. ¿Y qué esas flechitas que están allá, qué te imaginas que sean? El flujo del humor vítreo. El humor acuoso. ¿Sí? Es diferente el humor acuoso del vítreo. El acuoso es el que se produce y es el que se va a absorber en el malla trabecular. Bueno, vamos a ver este video. Entonces aquí estamos viendo la imagen. Finalmente el ojo es una extensión, la retina es una extensión del cerebro. ¿Sí? Bajar el volumen para que... Bueno, aquí vemos dónde se produce el humor acuoso en los procesos ciliares. Pasa a través de la pupila y se va a absorber, como bien comentó la doctora, en la malla trabecular. Si ustedes se fijan, hay diferentes orificios de diferentes tamaños y que pueden reducirse por alguna situación e impiden su absorción. Cuando esto ocurre, se va a ir acumulando paulatinamente mayor cantidad del humor acuoso y esto va a ejercer una presión en todo el globo ocular. Ven acá, hacia todas las direcciones se produce. Sin embargo, el sitio más vulnerable viene siendo aquí en la cabeza del nervio óptico, donde empieza a producir la muerte y la destrucción de toda la capa de fibras nerviosas. Clínicamente esto, pues vamos a ver que el paciente va a ir perdiendo visión periférica, se le va a cerrar la capa de visión hasta que finalmente pues, termina pues, en la ceguera, ¿no? Vamos a ver a los chicoches, nada. Bueno, correcto. Entonces aquí tenemos esto. Como comentamos hace un momento, aquí está más, en forma más detenida, se produce el humor acuoso a nivel de los procesos ciliares. Van a viajar entre la cara posterior del iris, el cristalino, pasa por la pupila y va a entrar a la cámara anterior y en la malla trabecular, ahí es donde se va a absorber el líquido. Es importante que lo tengan bien presente para poder entender los diferentes mecanismos del glaucoma. Este espacio de acá forma un ángulo. El ángulo entre el iris y la córnea es el ángulo de la cámara anterior. Otra persona que me quiera tratar de explicar qué es esta imagen que están viendo aquí. Está fácil porque están las letras allá. Pero alguien que lo quiera decir. Nadie.
Doctor Novelo. Sí, doctor, disculpe, se traba mucho mi internet. ¿Puede repetir la pregunta? Esta imagen que ves acá, ¿qué crees que es? ¿La quieres describirla? ¿Es el ángulo iridocorneal? Que es el ángulo en el que se separa pues, el iris de la córnea y podemos ver la malla trabecular, que es donde fluye lo que habíamos comentado. Perdón, se me revuelve siempre de humor vítreo y humor acuoso. Bueno, el humor acuoso es el que se va a estar formando en los procesos ciliares y se va a absorber en la malla trabecular. Es continuo, se está formando continuamente. El humor vítreo está por detrás del cristalino en la cavidad vítrea. Y ese pues es a base de gelatina, ese no se produce constantemente, ese es una vez que se elimina o lo retiramos no vuelve a formarse, ¿sí? Entonces aquí es muy clave esto. Esa imagen que estamos viendo acá se usa a través de un lente especial que se llama gonioscopio, que es como una especie de espejo en el cual nosotros colocamos en la superficie del ojo, en la córnea, y en la lámpara de hendidura, en el microscopio, podemos ver las diferentes estructuras y se pueden calificar inclusive en grados, que están en grado 4, 1, 2 a 4. Se pueden observar los procesos ciliares, se puede observar la malla trabecular, los procesos iridianos. Si hay neovasos se pueden también observar y podemos ver si está cerrado, si hay adherencias, si hay recesión angular, o sea, diferentes patologías se puede observar a través de la gonioscopía, y que es el examen del ángulo, ¿no? Para definir si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado y si cómo está la malla trabecular. En el glaucoma, pues lo que ocurre es que, a diferencia de cómo están aquí los orificios abiertos, aquí vemos que se están cerrando, se van a ser cada vez más estrechos. Imagínense una alcantarilla de una calle que si se llenara con hojas o con ramas, pues el agua no se puede ir y se empieza a acumular el agua ya en la calle, ¿no? Que es algo así parecido a lo que está ocurriendo acá. Aquí nuevamente en este esquema. Doctor Pacheco, vamos por aquí, Enrique Pacheco. Aquí, doctor Pacheco. Doctora Aida García. ¿Estás por acá? Sí, Muy bien, doctora. ¿Qué crees que esté pasando en esta imagen que está aquí? me parece que el iris se dobló, como que se encorvó y se pegó a la córnea, por lo tanto eso tapa la conexión entre la cámara posterior y la cámara anterior y impide el flujo del humor acuoso. ¿Y qué pasó allá? Entonces, ¿qué es esto? Un glaucoma de ángulo cerrado. Es un glaucoma agudo. ¿Qué ocurre acá? Si vemos en este esquema, que esto ya lo revisamos, el humor acuoso pasa por ese espacio muy estrecho entre el cristalino y el iris por la pupila. Pero ¿qué ocurriría si por algún proceso inflamatorio, ya vimos en uveitis, ¿se acuerdan que vimos en uveitis las sinequias posteriores? Por inflamación se pega la pupila al iris, al cristalino, o sea, el borde del esfínter de la pupila se pega al cristalino, entonces aquí ya no pasa el humor acuoso, no tiene dónde ir. Y si no tiene otro punto de salida, se empieza a acumular justo acá, debajo. Y esto es un mecanismo que puede producir un bloqueo pupilar, ¿sí? y llevar a un glaucoma agudo. Puede ser secundario, si por ejemplo en un caso de la uveitis que ya les comenté, una inflamación que se pegó la pupila cristalino, pero también si anatómicamente el paciente
un paciente hipermétrope, que son ojos más pequeños, que de por sí ellos ya tienen la cámara más estrecha y el ángulo más cerrado, pudiese, si dilatamos la pupila, pudiese, pues el cristalino crece por la edad y para hacerse cataratoso, se puede cerrar y ocurrir esto, ¿no? Entonces aquí, como se puede ver, eso el iris se abomba, se llena de humor acuoso y destapa el drenaje, entonces ya cada vez empeora y la presión se dispara y sube, se eleva tremendamente y puede causar todo el cuadro de un glaucoma agudo. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo solucionamos esta situación? Cuando vemos un paciente que tiene un bloqueo pupilar o que está predispuesto, con láser hacemos unos orificios de tal manera que se hace una vía secundaria para que pueda pasar el humor acuoso, ¿no? En esta fotografía de aquí, de la derecha, podemos ver cómo viene en la lámpara de hendidura, cómo el iris está como abombado, cómo se estrecha, aquí se cierra, aquí el ángulo. Y en este que también, aquí vemos algo diferente, cómo se ve a contraluz el orificio de la iridotomía, ¿no? Entonces aquí es un paciente que tiene un ángulo cerrado, hicimos un tratamiento ya sea preventivo o en un caso de emergencia, pues también se hace, y tenemos esta vía ya alterna para que no se haga un bloqueo. Aquí parece que hay otra iridotomía también pequeñita que permite que entonces el ángulo se evite un bloqueo. Entonces, esta es la forma como se puede controlar mediante una iridotomía. Muy bien. Doctora Gamboa, Miriam, ¿qué nos puede decir de estas fotografías que ves aquí del nervio óptico? Pues creo que se ven menos vasos, o sea, por la presión. Entonces se puede ver cómo es más oscuro, porque ya no hay tanto riego sanguíneo, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Se puede ver el estrechamiento de los vasos. O sea, si vemos hacia la luz, se puede ver cómo se van estrechando y en por ejemplo, en la última imagen se vuelven un poco más tortuosos en comparación de la primera. Ok. ¿Alguna otra idea? Doctor, se ve como si con el dedo le hicieran así, hacia adentro, como si estuviese hundido. ¿Hundido qué? El puntito donde está el nervio, se ve como si alguien con el dedo le hiciera así y lo hundiera, como que se ve con profundidad. Ok. Bueno, te acercaste un poquito más. Bueno, estamos viendo el nervio óptico, la papila. Esto ustedes deben aprender a verlo con el oftalmoscopio directo. Les puede dar mucha información. Van a ver cómo están los bordes definidos. Vemos cómo los vasos hacen como una especie de deflexión y luego siguen acá. Entonces, esta es la excavación en este paciente. Aquí vemos este que estoy señalando acá, es la excavación y es una papila fisiológica. Es un paciente sano. ¿Y qué ocurre cuando hay presión alta en el ojo? Cada vez ya lo mencionamos, empiezan a morir las fibras nerviosas, viene la apoptosis, se empiezan a destruir, y al irse desapareciendo esa capa de fibras nerviosas, empieza a aumentar la excavación del nervio óptico. Si observan aquí, la excavación de este ojo es mucho más amplia que la que tenemos acá. Se dice que normalmente debe ser una tercera parte o 3/10 del diámetro. Entonces aquí, pues si son 3/10, aquí quizá un poquito más, a lo mejor otros 5 o 6/10 de excavación. Y este es un glaucoma incipiente. Además aquí pues, se ve una pequeña hemorragita acá, que de repente vemos hemorragias como en flama, en astilla. Puede ser un dato también temprano de glaucoma. Y este es un glaucoma ya muy avanzado. Es correcto lo que dijiste, que se ve más hundido, se ve profunda la excavación. Esto lo estamos viendo aquí en la foto de 2 dimensiones, pero en realidad si lo vemos en 3 dimensiones, la excavación está perdida, está hundido.
y ya nos queda, en lugar de ver este reborde de neuronas que tiene aquí, que está aquí grueso, rosadito, aquí lo vemos muy pálido y solo nos queda esta franja muy pequeña, ¿no? Fíjense cómo viene el vaso, sale, da una vuelta porque sube por la excavación y sale a la retina. Este es un paciente que tiene una excavación prácticamente unos 9 décimos, ya muy avanzada el deterioro y seguramente tiene ya muy poca visión periférica. Entonces, eso es lo que ocurre en glaucoma. Hay un daño progresivo que es irreversible del nervio óptico, ocasionado principalmente por la presión elevada. No es el único elemento, es el único que podemos controlar, es lo que conocemos y podemos manipular. Existen otras cosas, se habla de neurotransmisores, se habla de circulación, se habla de la apoptosis o muerte celular programada, pero lo único que comprendemos todavía y que podemos manipular es la presión intraocular. Y hay muchos estudios que mientras más baja sea la presión, el daño avanza más lento. Mientras más alta, hay una correlación directa de a mayor presión o mayor descontrol, más rápido es el deterioro y la pérdida de la excavación y la pérdida neurológica. Aquí podemos ver en este esquema un glaucoma agudo. Es un ojo que el paciente presenta visión turbia, borrosa, súbita, dolor. Quizá en días previos tuvo episodios en los que veía como que halos en las luces o que le bajaba la visión y se recuperaba, hasta que ya no pudo restablecerse el mecanismo y tiene un bloqueo. Al tener alta la presión, pues observamos en comparación con el ojo sano de aquí, comparamos, vemos que la pupila está dilatada, ya no responde, hay pues, isquemia en el esfínter por la presión alta, la córnea se pone opaca, ¿sí? La pupila es irregular, aquí inclusive es un glaucoma, es una secuela de un paciente que tuvo un glaucoma agudo, como quedó atrofiado el iris, como quedó despigmentado. Entonces, en un glaucoma agudo, es un paciente que le baja la visión bruscamente, que tiene dolor, que la pupila, la pupila está como que fija en la midriasis, en dilatación, córnea edematizada, y si le toman la presión va a estar muy alta. Esta es una de las pocas urgencias verdaderas que existen en oftalmología, porque si se mantiene así este paciente, en poco tiempo puede perder la visión de manera irreversible y muy severamente. Glaucomas secundarios. En esos pacientes, de repente podemos tener, en un paciente con diabetes, allá el doctor que habló de la diabetes, doctor Góngora, ¿sí? Ángel Góngora. Sí. Hablaste de neovasos. Ahí, ¿qué me dices aquí? Pues eso mismo, que se ve neovascularización alrededor del iris. Ajá. Cuando hay diabetes te puede afectar la retina, y la isquemia en la retina te va a producir una elevación del factor de crecimiento vascular endotelial y puede tener neovasos a nivel de la retina, pero también aquí a nivel del iris. Entonces se va formando estos vasos sanguíneos que cubren toda la superficie del iris, inclusive aquí vemos en la colonoscopia cómo cubren lo que es la cámara, el trabéculo, el ángulo. Y el problema es que si estos no se eliminan, no se retrae rápidamente, puede formar una malla fibrosa que, aunque luego demos tratamiento, ya quedó obstruido y dañado el trabéculo. Entonces esto puede producir un glaucoma secundario, ¿no? Entonces ya hablamos del glaucoma primario, que es el del ángulo abierto. Puede haber un glaucoma primario de ángulo cerrado, en un glaucoma agudo, que es un bloqueo pupilar. Y este es un ejemplo de un glaucoma secundario, pues a la diabetes, ¿sí? Por obstrucción se tapa el trabéculo por la formación de neovasos. Y hablabas algo de los antiangiogénicos. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una retinopatía diabética muy severa y tenía acá pues este nivel de sangre, eso se llama ifema. Esa sangre que está dentro de la cámara anterior, y entonces inyectamos el medicamento, se atrofian los neovasos, se absorbe la sangre y se estabiliza el ojo, nos permite tratarlo.
Los antiangiogénicos son medicamentos que nos permiten ganar tiempo, no son el tratamiento definitivo, nos permite estabilizar un ojo que está con mucha neovascularización, podemos hacer algunas maniobras y luego pues, hacer un tratamiento más definitivo, ¿no? Es un ejemplo. Es el mismo ojo, vean cómo se absorbió la sangre y se eliminaron los neovasos gracias al medicamento este. Aquí vemos un acercamiento, cómo estaban los neovasos, se hizo la iridotomía de urgencia, se inyectó y luego ya casi inactiva, pues ya queda el ángulo pues, protegido. Todo. Claro, a este paciente después hubo que ponerle láser y muchas veces pues, se les pone una válvula o un implante para lograr esto. Aquí hay otra categoría de pacientes, son aquellos que tienen glaucomas secundarios a medicamentos. Puede ser, por ejemplo, el más común son los esteroides. ¿Sí? Aquí bien importante esto. Es muy común que los médicos no oftalmólogos le manden gotas de cortisona, el decadrón, dexametasona, ¿sí? Prednisona, prednisolona, se lo mandan al paciente porque es por una conjuntivitis o para alguna cuestión pues, no tan significativa, y esto va a producir pues, un daño importante en lo que es el nervio. Produce un glaucoma que muchas veces es irreversible o muy difícil de controlar, entonces hay que tener cuidado al prescribir cortisona para los ojos, ¿no? En teoría, cualquier cortisona administrada sistémicamente para ocular o por cualquier vía puede producir un glaucoma y catarata, pero la forma más común de producir esto es a través de las gotas, ¿sí? Entonces tengan cuidado, mejor como médicos generales no prescriban medicamentos que tengan cortisona en los ojos, porque no tienen ustedes manera de vigilar la presión intraocular. Y algunos medicamentos también pueden, en un ángulo estrecho, un ojo con el ángulo estrecho, por hipermétropes, pues usar algún medicamento, puede como medicamentos para la depresión, para la migraña, para la incontinencia urinaria, pueden producir pues ese tipo de, que se bloquee el ángulo y causar un glaucoma secundario. Muy bien. Si vamos a hablar de glaucomas pues, infantiles, habíamos dicho que el infantil pues, es edad temprana, hasta los 10 años. ¿Qué les llama la atención de estos niños? ¿Qué tienen en común? ¿O qué les llama aquí la atención de estos pacientitos acá? El tamaño de la esclerótica, o sea, es Tamaño de la córnea. de la córnea, ajá, está muy aumentado. Está muy aumentado. Sí, estos son los niños que dicen, se ven como niños bonitos de caricatura. Pero en realidad, como bien dices, la córnea está, el diámetro corneal está ampliado. ¿Y por qué cree que esté pasando esto? Por el aumento de la presión. El aumento, exactamente. Estos casos son niños que tienen una membrana, nacen con una membrana en el trabéculo que impide desde el nacimiento que la presión, que funcione bien el trabéculo. Entonces esto causa esta elevación. Como el globo ocular del niño es más elástico, es más grande, pues permite el crecimiento y la distensión de los córneas. Y pues se ven grandes los ojos. En este paciente, por ejemplo, vemos la diferencia. Ella tiene glaucoma en este ojo y aquí está pues normal o menos dañado. Y algunas características, pues es un niño que tiene la córnea opaca, córneas grandes, ¿sí? Por la presión elevada, ¿no? Son niños que les molesta mucho la luz, están boca abajo, no quieren alzar la vista. Son algunos datos clínicos que pueden darse cuenta y cuando ven un ojo de estas características, pues hay que sospechar en un glaucoma congénito. El tratamiento, pues es con una cirugía en la cual se hace una incisión con un gonoscopio, perdón, en el nivel del ángulo para liberar esta membrana y eso puede muchas veces corregir lo que es la presión y los ojos muchas veces regresan a un tamaño más cercano al normal o la papila que estaba dañada a veces también puede recuperarse a su posición normal si se opera a tiempo en estos pacientes, ¿no? Hay que diferenciar, a veces se puede confundir con un traumatismo por forceps.
ya casi no se usan, pero de repente cuando aplican un Forcemal y lastiman el ojo, pueden causar lesiones de córnea opaca, de córnea dañada, que se puede parecer a un glaucoma pues, congénito, ¿no? Nada más como un dato pues, curioso. Otra entidad, la doctora que habló de traumatismos. Doctora Flores, hablabas de que había traumas, ¿no? Había lesiones. ¿Qué fue de tú? ¿No? Sí, perdón. ¿Qué crees que estás viendo aquí, por ejemplo? ¿Qué puedes describirnos de esto? ¿Qué te imaginas que pasa aquí? Pues... Pues puede ser una lesión de globo cerrado. Cerrado, contuso, exactamente. Mm, Por ejemplo, aquí, si te fijas, la pupila, ¿te parece que esté normal? yo creo que sí. O sea, está más dilatada de lo habitual, ¿no? La pupila que se ve grande. Y si te fijas aquí, el borde de la pupila, en lugar de estar continuo, aquí como que tiene unas pequeñas ondulaciones o fracturas. Entonces, esto está roto el esfínter. Este paciente recibió pues un traumatismo contuso que le rompe el esfínter. Y en esta fotografía aquí en la número B, alguien más que me describa esto de acá. Siempre es un traumatismo, pero ¿qué creen que haya pasado en esta zona? Desprendimiento del iris. Exactamente, se rompió la raíz, se desinsertó la raíz del iris. Por el mismo traumatismo se arrancó la raíz de aquí de su inserción. Y esto pues ocasiona daño a lo que es el trabéculo, o sea, se destruye el trabéculo, no hay sitio de filtración. Y si por continuidad también se lesionan las partes de acá, mientras mayor sea la zona dañada, pues menos área que puede filtrar y entonces puede llevarse un glaucoma secundario, ¿no? Y aquí vemos igual sangre, hemorragia en el ángulo, también por el trauma, y eso también puede producir deterioro en lo que es la filtración en el trabéculo. O a veces también no se arranca tan aparatosamente como esto, pero se separa, entonces se llama recesión angular. Y entonces esto también va a producir pues, un glaucoma en un momento dado, ¿no? Entonces el glaucoma lo vamos a clasificar, o sea, vamos a hacer el diagnóstico. Vamos a poner aquí. Regresamos aquí a la... ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. O sea, el glaucoma pues se va, pues hay que analizar, pues primero si hay historial clínico, si hay antecedentes familiares. El glaucoma primario tiene un factor genético. O sea, es el paciente que te cuenta pues que es que mi abuela y mamá de mi mamá y mi mamá tienen glaucoma y los hermanos. O sea, hay un gen que va a producir el glaucoma primario. Si el paciente dice soy diabético, tiene una enfermedad o tuvo un traumatismo, pues puede sospechar en un glaucoma secundario. El diagnóstico se hace mediante el examen clínico. Examinamos el nervio óptico, examinamos lo que es tomamos la presión, y si hay sospecha, entonces se pueden hacer estudios diagnósticos. Algún tipo de estudio, pues es una opción muy útil que puede mostrarnos deterioro temprano, es lo que la tomografía de coherencia óptica.
que me parece que alguien mencionó en el diagnóstico de glaucoma, de diabetes, ¿no? Es un equipo que permite analizar qué tan dañado está el nervio óptico. Y el otro estudio que se utiliza también para seguimiento y para detección y para poder tomar decisiones es el campo visual, que es un aparato que permite evaluar qué tan deprimido está la visión periférica del paciente. Y los tratamientos, las gotas, pues hay varias familias de medicamentos. Tenemos análogos de prostaglandinas, que son medicamentos que aumentan el flujo de salida del medicamento, del humor acuoso a través de la vía uveoscleral, o sea, produce que el humor acuoso salga por una vía que no es el trabéculo. Y esto va a ayudar a que baje la presión. Como ejemplo de eso tenemos el latanoprost, tenemos el travoprost o el brimatroprost. Tenemos también los beta bloqueadores como el timolol, que estos van a disminuir lo que es la producción de humor acuoso. Tenemos otros que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que hay en gotas, como la dorzolamida, la brinzolamida, que estos van a disminuir la producción de humor acuoso. Y también lo tenemos a nivel de sistémico, como la acetazolamida, que es un medicamento bastante potente, que permite que se deshidrate el humor vítreo, que disminuya la cantidad, más bien disminuye la producción de humor acuoso por inhibición de la anhidrasa carbónica, y también baja la presión rápidamente, ¿no? El problema de la acetazolamida es que pues tiene efectos sistémicos, puede producir depresión de potasio con calambres, con malestar, con problemas nauseosos, puede tener otros efectos secundarios sistémicos. Entonces no es un medicamento que utilicemos de manera rutinaria y crónica, lo usamos en situaciones como de emergencia o mientras podemos operar al paciente, y cuando se usa de manera crónica, pues bueno, hay que compensar algunas cosas. Generalmente cuando el paciente no se controla con gotas, pues utilizamos ya lo vamos a la vía quirúrgica. Y otros medicamentos, los alfagonistas como la brimonidina, que también disminuye la producción de humor acuoso, y otros que la pilocarpina, que también para producir la pilocarpina va a hacer tracción de lo que es el cuerpo ciliar, el espolón escleral, va a hacer producir miosis y va a ampliar el ángulo y el trabéculo, ¿no? Entonces hay varias familias de medicamentos, allá en su libro están descritas todas ellas para que ustedes puedan realizarlo, ¿no? Hay otro medicamento más que es lo que son hiperosmolares, que son intravenosos, como el manitol. Este se utiliza en casos de emergencia, se pasa por infusión rápida y eso deshidrata el vitrio y va a producir también que la presión baje rápidamente. Se utiliza para casos de emergencia, como en un glaucoma agudo o en un glaucoma posterior a una cirugía, en el postoperatorio inmediato, por ejemplo, una cirugía de catarata, puede subir la presión bruscamente, pues manejamos de medicamento. Y las opciones quirúrgicas, pues tenemos una muy común, que es la trabeculectomía, que consiste en hacer una vía artificial a nivel del trabéculo para que drene en lo que es la pared escleral. Otra, se puede colocar un implante de una válvula para que drene el humor acuoso. Y recientemente pues hay los microimplantes o microdispositivos que se colocan igual en el trabéculo para favorecer la salida del humor acuoso. Esos pues todavía no están del todo aceptados, tuvieron un boom en este último año, pero pues ha habido algunas fallas o algunos problemas y entonces los han estado pues todavía no están muy popularizados en la práctica clínica. ¿Sí? Pues bueno, si tengan alguna pregunta, alguna cuestión de la clase, de lo que hayan leído que no les haya quedado muy claro. No, doctor, por el momento estuvo claro. Bueno, entonces aquí es importante que lean los capítulos, su libro, tiene un capítulo bastante completo, tiene mucha información. Y bueno, me comentaba la coordinadora que pues hay algunos que están interesados en venir aquí a la clínica. Aquí lo difícil es que diciembre es un mes muy complicado
Y ahorita estaba revisando y la próxima fecha que tengo, posiblemente antes de que acabe el año, porque se me atraviesa un congreso y unas cuestiones familiares. Entonces, el 2 de noviembre, que es el próximo jueves, tengo oportunidad que vengan algunos de ustedes aquí a la clínica. Y quizá después ya no haya otra oportunidad hasta que nos regresemos en enero, a lo mejor para que vengan pues, un grupo más, ¿no? Quizá un segundo, 2 grupos más, pero bueno, que no se confíen, porque las fechas sí están un poquito complicadas, ¿no? Entonces, este 2 este jueves 2 a las 6 de la tarde, pueden venir. Yo creo que si no tienen problema, pues podrían venir, creo que para que sea más productivo, quizá pues 8 de ustedes, ¿sí? Van a estar un poquito alejados, para que puedan revisarlo. Esto, como les comentaba, esto es voluntario, no es calificación, no es ninguna, es extracurricular. Si quisieran venir, que se pongan de acuerdo con su coordinadora, quienes vienen, y me avisen, yo le mando a ella la ubicación para este jueves 2. Más o menos sería a las 6 de la tarde. Y ya los que falten, el otro grupo, pues prepararemos una sesión más, pues para que ya en enero, para poder darles esta oportunidad que si alguien quiere hacerlo. Entonces me avisan. Sí, doctor, muchas gracias. De acuerdo, entonces nos vemos próximo miércoles. Tenemos otro tema también. Que lo estudien todo para que pues sea más participativa la clase, que lean. Si ustedes llegan ya con el tema leído, con ya estudiado, pues puede haber más interacción y se le puede sacar más provecho a la clase. ¿De acuerdo? Muy bien los 2 ponentes de hoy. Buenas presentaciones, concisas, bien escogidos los temas, precisos. Y bueno, sí es normal que algunos conceptos no estén muy bien definidos, pero bueno, es esperarse en esto. Perfecto todos, ¿no? De acuerdo, pues entonces nos estamos viendo para el siguiente miércoles. Disculpe, doctor, me gustaría hablar con usted un momentito ahorita que salgan los demás. ¿Cree que en sí pueda darme un minutito? Bueno, Ok, si quieres gracias. que te den